mesa de las fiestas, con Miguel Ángel Bustos. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, lo habéis identificado perfectamente, lo habéis identificado perfectamente porque no es ni más ni menos que el Cristo de Sambul, las fiestas de la Ixerea. Y tenemos con nosotros a la que este año 2016 pues va a ser la clavariesa mayor. Tenemos a Mari Carmen Espinosa Torres. Buenas tardes y muchísimas gracias, Mari Carmen, por haber estado aquí. Un verdadero placer tenerte en Res de Televisión y en la mesa de las fiestas. Gracias. Y también tenemos allá a una conocida, conocida dentro de que, me decía antes de subir, es que no paras, es que cada día me llevas a un sitio para entrevistarme. Es cierto, radio y televisión. María José Lozano Jaén, secretaria de la Junta de Clavarios. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. ¿Ha visto cómo lo casco todo? Lo cotilla que soy. Es que no se me puede decir nada. Permíteme decirle primeramente, muchísimas gracias por invitarnos a venir al programa, porque de verdad es que es de agradecer que te acuerdes de la fiesta de Sambul, de nuestro querido Sambul. Pero ¿cómo no va a ser si en mi barrio? Bueno, que yo he nacido en el 13 de Poetalier, por favor. Aún así es muy de agradecer que nos permitas el de reconocer la fiesta. Hombre, por el amor de Dios. Así que muchísimas gracias. Es un placer, María José. Si es que además, si no valoramos todas estas fiestas, y más esta fiesta que es de las más antiguas de la ciudad, por no decir la más antigua, yo soy de los que digo que es la más antigua, y claro, y en la Ixerea y toda la historia que tiene esto, pues si no lo tenemos en cuenta, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues las fiestas están allí, Mari Carmen. ¿Cómo llega esto de ser clavariesa mayor de la festividad de Sambul, una vicentina de pro? Pues sí, la verdad que sí. Pues llega pues que yo conozco a un componente de la falla de Sambul, a Ramón Lucía, que es artista fallero, y él ha sido conmigo fallero de mi falla de cuando yo era de joven. Felipe Izcueta, De Felipe Izcueta, Cirla Moros. Yo he sido fallera mayor de Felipe Izcueta, su padre ha sido presidente, y yo he ido con su padre de presidente, entonces yo tengo mucha amistad con Ramón Lucía. Y él fue el que me llamó. Y yo de primer momento me quedé
muerta. Pero bueno, le dije, bueno, le consulto a mi marido y te contesto, pero creo que te voy a contestar que sí. Le dije, casi lo tenías claro ya, ¿eh? Que yo creo que ya casi lo tenías claro. Sí. Y nada, le volví a llamar, le dije que sí, contacté, luego me llamó Antonio, el presidente, y también tengo cierta vinculación con Antonio porque Antonio es el marido, la mujer de Antonio, vamos a ver si te lo explico bien, sus padres, íntimos amigos de mis padres. Vaya. Los padres de la mujer de Antonio eran uno de los niños del Teatro Ruzafa. Mi padre era primo del Teatro Ruzafa, del dueño del Teatro Ruzafa, entonces ellos salían juntos. En fin, de cierta forma tengo alguna vinculación. María Carmen, tu altar, que es el Mercat. El Mercat. Y hoy por hoy mi falla también el Mercat. Tu falla es sí. Carmen de Rosa, la presidenta. Sí. Bueno, ¿qué conocías tú de la fiesta de Sant Bull? ¿Cuál era más o menos tu conocimiento? Pues yo mi conocimiento vino porque hace 2 años fue una amiga, una compañera mía del altar, Alicia Gómez. Alicia. Luego también fue Amparo Chova, que también es compañera mía del altar. Y entonces esos 2 años hemos ido a procesionar, hemos ido al concierto, a la bajada del santo. Y entonces eso es lo que yo he conocido. Yo de muy pequeña conocía algo, pero no me desvinculé, porque me fui a vivir a Benimaclet y ya me desvinculé. La fiesta de Sant Bull, que tiene unas características como muy propias, ¿no? Primero porque esa imagen, ese Cristo de Sant Bull, la imagen del Santo Bulto, esa imagen de Cristo majestuoso, sí, resucitando, estando ahí, y que luego, pues que es de un barrio, Es precioso. ¿Verdad? Precioso. Es que, María José, es que es del barrio, es que no es de... Es del barrio, y ojo con que pase más de lo que tiene que pasar, Ya que sí. Cuéntalo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con la imagen. Este señor que lo descubrió en el 238 lo dio al barrio con la condición de que le hiciéramos una fiesta todos los años y que no fuera de la iglesia. Manuel Navarro lo encontró, lo encontró en las caballerizas de Santo Domingo, de lo que es hoy Capitanía, Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo. Sí. Sí. Y bueno, y lo dio al barrio con esa idea, ¿no? De que una vez al año había que darle aquello, y de que tuviéramos pues ese detalle de hacerle una fiesta, puesto que ya había un cariño hacia el Cristo, porque de la forma que se encontró la talla era una talla muy bonita y de alguna manera pues se le tenía una devoción y que ha ido aumentando con el paso de los años. Además, de verdad. Y además es que, claro, ¿qué pasa? Pues que evidentemente ahora hay mucha gente que no está viviendo en el barrio, pero evidentemente esa vinculación con el barrio pues siempre existe, ¿no? Sí, eso ha hecho que se escampara un poco más, porque la gente que vivía en el barrio, que ahora se ha hecho más adulta, se ha casado y ha formado nuevas familias, se han escampado por toda Valencia. Y de alguna forma pues se ha escampado un poquito la fiesta, porque era una fiesta muy popular de barrio, que mucha gente de Valencia al principio no la conocía, porque era del barrio, pero ahora la verdad es que poco a poco la gente es que va claro, conociendo. lo que está claro es que, si quieres, Raúl, puedes quitar ya las imágenes y dejarnos nosotros, que lo que está claro es que es una fiesta que desde su inicio es un exponente de lo que son les festes de carrera, es decir, lo que es, en eso que somos inventores y que yo tantas veces digo en este programa, que somos los valencianos, somos aquellos que vemos un friso con un santo, una virgen, un Cristo, tal, y cogemos 2 Coca-Colas, un paquete de papas y ya estamos montando la fiesta. Más que nos agrada, más que nos agrada el ponernos de fiesta y vestirnos y estoy diciendo yo eso, y claro, tenemos la idea de lo de Manuel Navarro, pero ¿de dónde vendría ese Cristo antes? Es curioso, hay como siempre, tenemos que echar mano a veces de gente que sabe aquí en esta ciudad mucho, como es Baltasar Bueno, y él dice que es uno de esos Cristos que los apóstoles llevaban, y que se repartieron a la hora de empezar a predicar y tal por todo el mundo. Pues uno de ellos fue, y por eso te decía yo antes lo de Nicodemo, por eso me hacía esa idea.
De todo lo que has visto, Mari Carmen, de todo lo que has estado, ¿qué es lo que más te puede llamar la atención de la fiesta? Porque hay actos muy bonitos, hay dos actos fundamentales, no el de ellos la procesión, por supuesto, pero ese traslado de mujeres, eso tiene que ser. Que yo lo he visto de lejos y este año voy a participar, voy a llevar el anda, que me han preguntado y he dicho que sí. ¿Vas a llevar el anda? Sí, como toca. Me va a encantar. Yo pienso, y además estoy ilusionadísima con ese acto, la verdad que sí. Y hay una cosa también que es fundamental. Yo hace unos años, hablando con Antonio, pues comentaba y me decía que él estaba hace 4 años, 5 años, que estaba muy orgulloso por el tema de la juventud. Ha entrado la juventud en la fiesta de Sant Bul a saco, ¿no? Tenemos la ventaja de que como hay mucho fallero que está involucrado en la fiesta y hay mucha juventud en la falla... Sí, pero es que en el Cristo de la Fe también hay mucho fallero por allí y tati, ¿eh? Pero también depende de las personas. Pero la misma devoción que quizás a lo mejor depende de las personas. Mira, Mari Carmen va a tocar un tema importante, depende de las personas, es decir, esos colectivos, ¿no? Esos colectivos que los porque hay colectivos que están cerrados. El Vicentino está muy cerrado. Sí, habrá que abrirlo un poquito. El colectivo Vicentino está muy cerrado. Abrirlo, pues efectivamente. No hay manera, yo estoy en el Vicentino y cuesta, es un colectivo cerrado. Y yo ahora estoy viviendo con Sant Bul y comunicándome con ellos y conociéndolos mucho. Y bueno, nada que ver, Es una pasada lo que ellos son, lo que ellos hacen, cómo se abren a la falla de Sant Bul. Y claro, ellos son todo uno. Pero a mí eso me gusta mucho. Hay una cosa fundamental dentro de, vamos a ver, las fiestas de Sant Bul se pueden dividir en distintas facetas, como todas. Como todas, claro. Pero en esta concreta hay un componente que emana de ese hogar social, que eso es una labor ingente. ¿Qué actividades se tienen ahí, María José? Bueno, en este momento como no está... Ya, pero en condiciones normales. No está terminado, en cuanto esté en condiciones sí que se piensan hacer desde conferencias, exposiciones, clases, labores... Se piensa hacer de todo. Estamos hablando del antiguo cine, el antiguo cine Serea, el antiguo cine de la Serea, que ahí es donde se realizan, donde se van a realizar todas esas actividades que son de distintas, desde benéfica, pasando por formativo, educativo, con los niños, el coro, el teatro, o sea, una cantidad impresionante. En este momento, como secretaria, ¿cuánta gente está asociada aproximadamente? Tenemos unos 100 y pico de socios. Unos 100 y pico de socios. Y esperamos que vayan ampliándose, porque cuantos más socios seamos, más fuerza tenemos también de cara a instituciones oficiales que nos puedan ayudar. Sí, porque este año os habéis entrevistado incluso con Sandra Gómez para un poco ver la seguridad de las fiestas y todo. ¿Qué tal? Sí, bueno, esto el presidente, don Antonio Bellido, es el que se hace cargo de todas estas cosas oficiales. La representatividad. Él lo lleva todo muy directamente, con mucho énfasis y con mucho entusiasmo, porque lo lleva en las venas, y la verdad es que él es el que se encarga de todo esto. Ya cuando llega al despacho ya nos lo trae muy mascadito. Todo mascadito. Sí, esto ya está. Luego dice, Antonio luego dice, no, es que yo me quiero dejarlo, yo quiero quitarme. Sí, él se lo quiere dejar, entonces, claro, yo también me lo quería dejar y al final pasó lo que pasó, pero él también se lo quiere dejar. Pero lo cierto y bien cierto es que su Sant Bul del alma, eso es muy complicado, teniéndolo dentro como lo tiene. Restauraciones, hace nada Isbacor hizo la restauración, este año pasado Amparo, también la túnica restauró el peregrino, el peregrino, ¿verdad? Es algo muy está muy presente, ¿no? En lo que es el colectivo, está restaurado, ¿verdad, precioso, sí. Que digo que es algo que está presente, ¿no? Hombre, y tan presente, muchísimo, muy presente. Yo lo he tenido en mi casa y bueno, no sé qué explicar, pero me ha hecho una compañía y bueno, que ya soy de Sant Bul, vamos. Que se notaba que estaba sí, ahí, ¿verdad? Efectivamente. Que estaba en la Aparte casa. yo también soy muy católica y entonces claro, yo pienso que eso también interviene un poco en uno mismo, Yo, pues la verdad que me ha encantado tenerlo en casa. Hombre, es que una fe, la devoción, la vocación... Hombre, pues difícilmente si no existe esa fe no sientes nada, eso es verdad. Es decir, luego las advocaciones, para mí, desde mi punto de vista,
las advocaciones son secundarias, pero lo que es la fe general, la fe Sí. es de alguna forma, Sí. y en un momento que tengas una representación, pues es lo normal. Para mí es, ¿no? bueno, Es lo genial. normal. Sí. Que bueno, que vamos a tener ya ahí las fiestas y ya está. De hecho, ¿cuándo te hicieron la proclamación? El día 6 de mayo. A ver, cuéntame cómo estuvo aquello. Cuéntale Estuvo, vamos, a estos señores que tenemos al otro lado de la pantalla. A ver si lo ven. aquí. Pues nada, la proclamación fue fenomenal. Me la hicieron en el Hotel Puerta Valencia. Sí. Y bueno, fue un acto entrañable. Yo me sentí feliz, protagonista, me lo hicieron precioso. Luego tuvimos un fin de fiesta con música, me impusieron la medalla, una medalla fantástica, que me hicieron una caramba ideal. Y nada más, que estoy muy preparada para las fiestas, muy contenta y muy bien, muy bien. ¿Has sido clavariesa mayor Sí, del mercado? sí, ¿Y? sí. ¿Cuándo fue eso? Fui en el año 2009, En el 2009. sí, ¿eh? con Indalecio. Y, En paz descanse, pobret. y que digo yo, y que has focalizado un poquito cómo va a ser esta con respecto a aquella, o piensas que son, al ser fiestas distintas, son cosas No distintas. tiene nada que ver. Sí. Son fiestas católicas. ¿Cuántos años llevas en el mercado? En el mercado llevo desde el año 2006. Desde el 2006. Sí, sí. Me apunté ahí para ir a la procesión de la Virgen, Ajá. porque yo quería ir en la procesión de la Virgen de los Desamparados, y luego ya, mira, me hice vicencina. Sí, sí. Tú de fiestas, las fallas de siempre, primero Félix Pico, y luego el mercado. Y luego el mercado, sí. El Porque mercado tú también es fácil. fuiste fallera mayor, De ¿no? De la Félix misma Cuesta. falla. En el 2010, ¿no? Sí, en el 2010. Madre Y luego en el mía. 12 repetí en Sambul. Yo voy de fiesta en fiesta. De festa en festa, que no... Bueno, por amor de Aquí Dios, tienes dos perdón. mujeres festeras, ¿eh? Sí, ya lo veo, ya lo veo. Pero Bueno, Sambul tiene eso que engancha, ¿eh? La imagen Claro, tiene una... claro. Sí. Tiene una cara Sí, que... sí. Antes en Sambul se enganchaba de otra forma, pero ahora se engancha por el lado bueno. Que digo yo que a partir de la Semana Santa, aparte de la Vicentina y aparte de las Sí. fallas en lo que has participado, pues esta Semana Santa, el miércoles de Jesús con la Cruz, te vimos por allí. Sí, Incluso la entrevistamos. Sí, fui con Sambul, sí. Sí. ¿Qué tal esa salida? Muy bien, muy bonita. ¿Cómo te han trasladado esa visita mutua? Es decir, se va y ellos vienen y tal. Y que vaya a procesionar en ese miércoles, el día de Jesús con la cruz y Cristo resucitado. Sí. ¿Cómo te lo han trasladado? ¿Cómo viste ese ambiente? Muy ¿Cómo bonito. viste el marítimo? El marítimo precioso. Además por la noche contiene un encanto especial. Todos en silencio. A mí me gustó mucho procesionar. Me gustó muchísimo. De verdad Y que sí. encima con esa hace 2 años fue, hace 2 años cuando el pregonero contó aquella anécdota del reguerito de sangre que fue desde la plaza de Sambul hasta la plaza de Los Ángeles, ¿te acuerdas? Sí. Boira. Sí, ¿te acuerdas? ¿Tienes Claro, una memoria? no, pues, si yo se lo decía el otro día, el sábado se lo decía a Antonio, digo, Tony, es que últimamente de verdad estáis trayendo unos pregoneros y unas pregoneras que la verdad es que, y mira que yo me trago pregones, mira que me trago pregones, pero la verdad es que me divierto, o sea, me lo estoy Suelen ser pasando. muy bonitos Y y yo la me quedo, gente- empiezo cogiendo imágenes o cogiendo voz y tal, luego y al final se me olvida, me siento allí, estoy escuchando que lo que vendrá. Porque este año también es importante, ¿no? Este año tenemos a Sí, una este pregonera, año tenemos a Esther Alba Pagán, Alba Pagán, decana de sí, la Facultad de Geografía e Historia, ¿no? sí. Además especialista también, es que siempre estáis ahí. Una mujer joven, ¿eh? Sí. Estuve yo con ella en la exaltación, muy agradable, y me imagino que el pregón lo hará precioso. Y aparte con un componente artístico dentro de lo que es su especialidad, pues el tema artístico un componente importante. Yo creo que lo va a ceñir también a la imagen, que la imagen de Sambul tiene mucho que contar y mucho que decir. Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya a contar un poco la programación, ¿no? A ver, Vale. ¿qué nos vamos a ir encontrando por ahí? Nos vamos a ir encontrando. Vamos a coger el libro. Vamos a coger. El librico no tiene nada, que es un pedazo de libro así, ¡Ojo! Le llaman libro, no le llaman librete, No, ellos es le que llaman pedazo libro, Tienen que llamarle pedazo libro. No libre, ni res. Pedazo libro. Bueno, pues
En realidad se empieza el jueves 2 de junio. No, mañana mismo. Bueno, mañana mismo tenemos ya por la noche una vigilia. En la iglesia de los Santo Tomás Apóstol a las 8:30, que eso es cortito y tal, pero luego tenemos el jueves, tenemos Les Albaes a las 8:30. A ver, vamos a ver eso de Les Albaes. A ver, vamos a ver, porque ahí, ¿quién está? Porque sé que está por ahí un tal Braulio y está. A ver, ¿quién es? Cuenta un poquito. Aquí está. Vamos a coger datos. A ver, los cantadores son Marisé, ojo. Xavi de Vétera y Boro. Ahora pues. Acompañados por la Asociación Cultural 215 Trodebac, Brauli, y la danza dedicada al Sambú de la Serea. Claro. O sea, ¿Y qué recorrido va a tener eso? Desde la calle en Blanche hasta la plaza de Sambul. Eso es lo que yo sé. Recorrido corto porque siempre son las mismas personas a las que se les hace siempre el detalle. La albaeta, ¿y eso a qué hora va a empezar? A las 8:30. ¿Y eso de qué día va a ser? El jueves. El jueves 2 de junio. A las 8:30, ya sabéis que Albaes en la Iserea. Ojo, ojo. Seguimos. El sábado 4 de junio tenemos a las 6 de la tarde, tenemos una chocolata que la ofrece la Junta de las Clavariesas en la plaza de Sambul. Y luego tenemos a las 7:30 el pasacalle general. Es el traslado de Sambul, de Jesús, desde su casa social a la iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol. Y es San Felipe Neri, con el recorrido de Emblanche y todo esto. Todo esto. Y luego tenemos el pregón. Es decir, estas imágenes que habéis visto, para empezar, pues eso realmente es eso. Es decir, se empieza con recogiendo a la imagen, llevándola a Santo Tomás y San Felipe Neri, porque es que vamos a ver, Santo Tomás y San Felipe Neri es lo que toca, pero es que Sambul está rodeado, la Iserea está rodeado de una serie de templos que son para ponerte los pelos como escarpias. Desde Santo Domingo enfrente, pasando por supuesto, Santo Tomás y San Felipe Neri, pero que tenemos a San Juan del Hospital, esa joya, esa joya. Y luego esto que también habéis escrito vosotros en la página web, que era Sambul tenía un espacio, que eso tengo que averiguarlo yo porque no me encaja mucho, pero tengo que verlo. En la catedral. En la catedral. Sí. Y el patrón de los sacristanes. Cosa más curiosa, ¿no? Sí, todo eso de la historia está muy bien eso y bueno, nadie como don Antonio Bellido para explicártelo, sí. Pero sí, eso es cierto. Pero es que como Antonio ya no quiere venir. Lo que pasa es que nos da como miedo, si lo dejamos en la iglesia y se lo quedan. Claro, es que ya lo ha dicho, es que no puede estar más de 24 horas, entonces lo dejan el día de es verdad. el día del pregón. Después del traslado lo dejan un ratico, y al día siguiente 24 horas. Que no coincida 24 horas, hay que a recogerlo y hay que largarse de allí, porque si no los señores reverendos se lo quedan. Que no es el caso, que no es el caso. Bueno, pues vamos a tener un buen pregón, ¿no? Yo creo, vamos a tener un pregón. Sí, seguro que sí. Un pregón muy interesante, sí. Seguro que sí. Y bueno, ¿y qué más cosas tenemos por ahí, Mari Carmen? Luego tenemos también, el sábado tenemos en la plaza de Sambul una verbena, animación musical, que digamos que eso es más para bueno, a mí me encanta bailar y para todos, para gente joven, más mayores. Hombre, no, para todos, pero que la clavariesa mayor, ¿no? Hombre, yo sí, que como poco sentido. Sin problemas. Oiga, que no ha venido la clavariesa mayor a bailar, o sea, no sé. Sí, yo, eso sin problemas. Y luego tenemos el domingo, tenemos la misa solemne, Sí, a las 12, cantada por la Coral Vicentina de Santo Tomás. Y bueno, luego acompañados también, es verdad, acompañados por la banda del Ateneo Musical de Cortes de Payás. Ajá. Luego por la tarde tenemos una enramada de la Murta ofrecida por la Falla. ¿Cómo está eso? Yo todos los años es mi preocupación. Este año hay enramada, no hay enramada, ¿cómo hay enramada? Aquí pone que sí. Sí, pero la enramada, eso como... Hombre, no, sí, ellos se preocupan, ya lo sabes que eso es un compromiso que lo dejamos ahí, adquirido con lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo. Y ellos vamos a dejarlo que va a haber una enramada y ya está. Y la traca corrida, pues lo mismo. Que eso ya, pues... Es que están poniendo las cosas como el tapo. No, además, fenomenal, porque además huelen muy bien las calles. Ay, ellos se preocupan de recogerlo, de sí, pasarlo, sí, hay que hacer Tiene todo. su mérito y su Hay que trabajo, hacer todo porque claro, Hombre, es que claro. hay que es que una
una procesión de estas características sin el carro de la enrama es que no tiene No demasiado, luciría igual, no lo- no luciría igual. Y como, mira, ha dicho la palabra María José, que aquí no es ni solemne ni nada, es lúcida procesión de San Paul. Pues sí. Creo que es la única que tiene ese... Yo no conozco otra. No lo sé, pero para Solemne, nosotros es... solemnísima, no sé qué, es la lúcida Lúcida procesión. procesión de San Paul. Y eso ya es el acabose, ¿no? El acabose, pues sí. El Y además, acabose. con esa devoción que le profesamos todos y todo lo que le ponemos alrededor y la danza, y todo nos parece poco para ofrecerles a fiesta. La procesión San es muy Paul. bonita. La procesión es preciosa. La procesión, Muy bonita. aparte de que es preciosa, aparte de que es muy bonita, es que el entorno, Efectivamente, el entorno es que el es... entorno, mirad, aquí no vamos a decir que si una es mejor o la otra peor o tal, pero claro, hay unas cosas que son verdaderamente importantes. Es decir, si estamos tocando el barrio de la Serea, el barrio de la Serea no es el barrio de Morvedre, por ejemplo. Me refiero a nivel de antigüedad, a nivel de ambiente, a nivel... Claro, y entrar en esa iglesia de San Juan del Hospital Eso es una joya. y que allí Vamos. se ponga el coro a cantar como el año pasado, que por ahí tenemos por ahí las imágenes. Mira, ahí estáis saliendo para la procesión. Sí. Esa fue hace Mira, 2 esa es años. Alicia, sí, Alicia, sí, esa sí. fue Alicia. Sí. Aquí es donde, ¿ves? El del reguero de sangre. Ahí. Madre mía. Menuda escabechina. No, pero fue verdad, eso es lo que había. Madre mía. Es la unión de lazos de sangre entre San Bull y el Cabañal, la plaza de San Bull y la plaza de los Ángeles. Los miqueletes fueron desde un sitio hasta el otro siguiendo el reguero. Entonces, y ahí estamos. Viene la fallera mayor este año también y la corte como todos los siempre, años, siempre. ¿verdad? O sea que Alicia también, este año también habrá otra Alicia, digo la fallera mayor, claro. Entonces ahí está, esa es la misma plaza. Sí, esa es la procesión. Sí. Sí. Y es impresionante en ese entorno cuando está saliendo el himno nacional, las campanas. Nada que ver, procesionar la por esas traca, entonces Sí, sí, es sí. que, claro, todo. Pues Ajá. eso que parece que no es nada, requiere de un trabajo y de una precisión para organizarlo. Claro. Para organizar a todas, Normal, madre claro. mía. Además de Es verdad. normal que eso Además de verdad. sea así. Bueno, entonces contarnos un poquito más esto de las señoras y la imagen. A ver, ¿cuándo es eso? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo es? Porque lo que está por ahí. Eso es el día de la bajada. El día de la bajada. El día de la Se bajada. baja el santo, como Sí. ocurre pues, en los Hay altares. concierto y se baja el santo. Y entonces tengo entendido, porque yo lo vi, pero de espectadora, entonces lo pasan a las mujeres. Y son las mujeres las que lo llevan al... Es una tradición. Es una Por tradición. eso En un momento digo- determinado, porque en un principio pues había mucho machismo y solamente Pero no era solo en San Bull. era en No, todos anti- sitios. eso, lo del Por eso machismo... digo que en un momento determinado, Sí. cuando Que se ya vio sabéis a qué bajabais vosotras a los casales, o sea, hace años, ¿a qué bajabais? No, pero Ni con San ibais a Juan la ahora ya es Junta, una ni nada, tradición que ahora la ya bajada todo el del mundo... Hombre, no votaba ni la mujer en el Por eso te casal. estoy diciendo que no bajaba ni a la Junta, o sea, Ya, que es ya, una ya. cosa que hemos evolucionado, Eso es ver- se ha evolucionado en ese muchísimo. sentido, y evidentemente, pues eso. Sí. Pero cuenta un poquito, en un momento determinado, o sea, ¿cómo se un poco que la gente sepa lo que va a haber un poquito en esa bajada y ese traslado? Bueno, pues... ¿Qué vais por nada orden? más Porque acabar. claro, todas no vamos por podéis orden, coger. Efectivamente, todas no, pero nos coordinamos de forma que sabemos que cada una lo lleva un ratito y en cuanto otra pide paso, Claro. pues se le deja. O sea, nos lo vamos Claro. turnando porque sabemos que todas tenemos ilusión en cogerlo y en llevarlo. Entonces, en un principio, tratamos de ponernos más o menos en orden porque no podemos ir así, pues de bajitas Sí, claro, a altas, si va así, va así, si va así, así, pero entonces no podemos... podéis. sí. Y bueno, tratamos de ponernos, creo que somos pues 6 por cada banda u 8, ¿no? Bastantes mujeres. Y bueno, y por el camino que hacemos un recorrido, más o menos dando toda la vuelta al barrio, pues nos vamos cambiando. Hay quien hace todo el recorrido entero, bien porque pues surja así, porque quiera o porque nadie le pida paso. Pero todas sabemos que lo llevamos un rato y permitimos a las demás y todas nos vamos turnando y no nos reñimos ni nada, ¿eh? No, que va, para nada. Vamos a, si te parece, Raúl, vamos a ver el vídeo número 2,
bueno, que es otro hecho curioso. Vamos a verlo. Ahí vamos a ponerle un poquito de sonido y todo, por favor. Bueno, pues ahí estamos viendo lo que es... mira, ahí estamos viendo allá al fondo cómo está llegando. Es el día de la procesión, ¿verdad? Donde tenemos la danza, donde tenemos incluso ahora la pucha del Sant. Sí, esa es la llegada a la plaza de Sant Bull. Previo a la llegada de él. Allá al fondo se ve todo lo que es el montaje. ¿Cuándo se ha hecho el montaje o cuándo se hace el montaje de todo el plafonado y de todo aquello que... no, el altar. El altar, sí. El altar ya estará puesto. Ya estará puesto, ¿no? Sí. En esto me imagino que estará las fiestas, ese puesto. Sí. Y ahí, bueno, pues estamos viendo también la salida en su momento también la salida de la iglesia. De la iglesia, ¿eh? Sí, siendo Alicia, concretamente, Sí, Alicia la clavariesa mayor. Bueno, pues hasta aquí, Hasta aquí. Ha sido un verdadero placer teneros aquí.
Y en primer lugar, pues bueno, María José, que muchas gracias, que bueno, que como siempre que se os requiere, aquí estáis para contarnos y cantarnos las excelencias de este Sant Bul, ¿no? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo nada más he sido la acompañante de nuestra querida Clavariesa Mayor, que ella es la que se merece todos los honores y todas las gracias. Es su año. Seguro que eso sí, es cierto, eso es cierto. Bueno, pues y a ti te dejo para la última, Mari Carmen, porque quiero que de alguna forma pues hagas esa crida a que la gente este fin de semana fundamentalmente, aunque luego hay durante la semana que viene, pues tiene la bajada del santo, lo que hemos hablado del traslado por parte de las señoras, pues ahí tienes la cámara y llama a la gente que acuda a la Ixerea a las fiestas de Sant Bul. Pues nada, pues mira, decirle a la gente que se acuerde de nosotros, que nuestras tradiciones tienen que estar muy vivas y a mí me encantaría que la gente viniera a vernos. Y son unas fiestas preciosas y que para ir a la playa hay mucho tiempo, hay otros muchos fines de semana y este fin de semana hay que dedicarlo a Sant Bul y nada más. Qué normal. Y muchas gracias. Claro, y además es que es eso, es lo que dice Mari Carmen, que la playa siempre está allí, y Sant Bul solo es un... Es este fin de semana y ya. Fin de semana y ya, hasta el año que viene ya no hay más Sant Bul. Que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que, bueno, vamos a seguir con el vídeo mientras vamos a hacer el cambio, porque estamos en lunes y toca mirando atrás con risa. Julián García, pues a punto de entrar. Que yo no sé si habrá venido. ¡Ah, sí! ¡Ha venido! ¡Lo veo! Venga, pues ya está. Volvemos enseguida. Ahora yo pongo lo que